Kiara Moreno y el día de hoy, junto con mis compañeros, estaremos desarrollando el tema la antropología. Bien. Aquí les enseñaremos qué es la antropología, cuál es su historia, cuál es su origen, cuál es la importancia que tiene la antropología para la arquitectura. También vamos a aprender cuáles son sus campos de estudios y sus ramas. Bien. Pero antes de todo eso, debemos saber cuál es la etimología de la palabra antropología. Bien, esta tiene su origen en el idioma griego y proviene de la palabra antropos, que significa hombre o humano, y logos, que significa ciencia o conocimiento. Ahora vamos a pasar a desarrollar el tema. Vamos a saber qué es la antropología. Y esta no es más que una ciencia social que estudia todos los aspectos que tienen que ver con la naturaleza humana. Esta toma en cuenta tanto la sociedad originaria y antigua como la presente. También toma en cuenta la evolución del hombre, sus creencias, su diversidad étnica y cultural, también sus costumbres sociales y los procesos de transformación. El objeto de estudio de la antropología es el ser humano, su civilización, sus creencias, el arte, la moral y los hábitos del ser humano. Ese es el objeto de estudio, como ya habíamos dicho en la etimología y en el desarrollo de qué es la antropología. Mencionamos que esta ciencia estudia todo lo que tiene que ver con el hombre. La antropología registra y documenta todo lo que tiene que ver con el ser humano, para luego analizar cuál fue la evolución que tuvo a través del tiempo. O sea, al pasar el tiempo, cuál fue la evolución que éste tuvo. También ellos forman varios grupos para poder comparar y ver cuáles similitudes y semejanzas tienen entre ellos. Historia de la antropología. La antropología es una ciencia relativamente reciente. Sin embargo, el interés por las diferentes manifestaciones culturales y sociales existe desde tiempos antiguos y ancestrales. Las civilizaciones se han interesado por entender qué es lo que nos hace humanos y cómo se ha dado esa diversidad de culturas y sociedades por todo el mundo. Los pensadores griegos como Hipócrates y Aristóteles dejaron importantes anotaciones y modos de cómo abordar esta temática, teniendo en cuenta los rasgos físicos como el tamaño y la forma de la cara. Por ejemplo, el explorador Francois Perón usó la palabra antropología por primera vez y lo hizo durante sus viajes a Australia, donde hizo una investigación de campo sobre los aborígenes de Tasmania. Esto fue antes de que llegaran los expansionistas europeos, quienes acabaron con esta cultura. Fue entonces cuando comenzó el expansionismo europeo por todo el mundo, estudiando así las diferentes culturas que encontraban y como si se tratase de animales, por ejemplo. De aquí nació la etnografía, que sentó sus bases para dar inicio a la antropología en el siglo XIX. Se constituyó como disciplina la antropología en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de sus precursores fue la teoría de la evolución. Hola, mi nombre es Maite Bautista y le estaré hablando sobre la importancia y relación de la antropología con la arquitectura. Esta relación es innata, ya que recordamos que la arquitectura es concebida para cumplir un fin perseguido por el hombre. Es una actividad humana, por lo que es ineludible que ésta tenga que ver con la antropología.
Esta es la ciencia que se encarga de lo relacionado con el hombre y la sociedad, al ser igualmente la arquitectura una invención producto de una cultura y de la civilidad. Esta se convierte en parte del análisis que tiene que desarrollar la antropología en algunos de sus aspectos más trascendentes. Existe incluso una especialización que trata del macroentorno de la arquitectura, como es el urbanismo, que es la antropología urbana. La antropología es probablemente la disciplina mejor preparada para comprender en su complejidad el fenómeno humano, no solo por su perspectiva interdisciplinaria y holística, sino porque ha acompañado a la más reciente transformación en el modo de comprenderse a sí mismo y a sus semejantes de la humanidad contemporánea. Esto significa que solo la antropología podemos abarcar el inmenso cruce de saberes y disciplinas que exige una aproximación al ser humano, lo que diferencia a la antropología de las otras disciplinas es su carácter global y comparativo. A otras ramas del saber abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época o fase concreta de nuestro desarrollo cultural y biológico, pero los antropólogos nunca fundamentan sus descubrimientos en el estudio de una sola población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Mercedes y les estaré hablando sobre los componentes de la antropología. La antropología biológica. La antropología biológica en algunos lugares se conoce como antropología física. Se encarga de entender cómo los seres humanos nos hemos adaptado a diferentes entornos. Más específicamente, se encarga, por ejemplo, estudiar cuáles son las causas de las enfermedades o de cómo hemos evolucionado de manera distinta a otras especies. También les interesa comprender cómo la biología y la cultura moldean los estilos de vida y el comportamiento humano en general. La antropología cultural. La antropología cultural, que en algunos lugares se conoce también como antropología sociocultural o etnología, explora cómo la gente de diferentes lugares vive y entiende el mundo. Se preguntan cómo se generan las normas que establecen las formas de interacción en una gran diversidad de contextos. Para ello analizan los puntos de vista de las personas. Estos puntos de vista les permiten entender la perspectiva, las prácticas, los valores y la organización social de los grupos humanos. Antropología lingüística. Quienes estudian antropología lingüística se interesan por analizar las distintas formas de establecer comunicación que existen entre los seres humanos. Es decir, entender cómo el lenguaje está vinculado con las formas de comprender el mundo y relacionarnos con este más específicamente. Se trata de mirar cómo el lenguaje se manifiesta de distintas formas y cómo sus usos se modifican a través del tiempo, creando sentidos e incluso cambiando las identidades y las relaciones. Estos dos conceptos, el lenguaje y comunicación, son las claves para comprender la sociedad y la cultura en general. La arqueología. La arqueología se encarga de estudiar la cultura humana por medio de analizar los objetos, materiales, herramientas y construcciones que la gente ha hecho a lo largo de la historia y en distintos lugares. Para hacer esto, la práctica más común es remover de la tierra dichos objetos y mapear la localización de las construcciones, con el objetivo de comprender el mejor cómo era la vida diaria de la gente, así como entender las diferencias y similitudes entre las sociedades humanas a través del tiempo. ¿Cómo se aplican estas ramas de estudio? Las distintas ramas de la antropología pueden aplicarse en contextos muy diversos, por ejemplo, a nivel local, en comunidades, tratando de entender sus problemas relacionados con la salud o con la educación. O también pueden aplicarse en museos o en sitios arqueológicos que ayudan a reconstruir el pasado. En este mismo sentido, puede aplicarse en las grandes ciudades, es decir, en el análisis de las prácticas y espacios del presente. También pueden aplicarse en el campo empresarial o tecnológico, ya que esos pueden dar muchas pistas sobre cómo hemos evolucionado y cómo nuestras necesidades y estilos
de vida se transforma constantemente. La antropología se divide en dos grandes campos: la antropología físico-biológica, que tiene como objeto de estudio la interacción entre los procesos biológicos y sobre los efectos que producen en las poblaciones humanas, tomando en cuenta los procesos físicos en su evolución. Así que podríamos decir que esta se encarga del estudio del ser humano según su naturaleza. Por otra parte, tenemos la antropología cultural, que puede dedicarse a un amplio abanico de temas. Dentro de estos, estudiar las tradiciones de un pueblo, el estilo de vida y los valores de una comunidad, tomando en cuenta las relaciones de parentesco o la interacción social de los individuos. En este sentido, podríamos decir que el término de antropología cultural y antropología social están estrechamente ligados, debido a que ambos poseen objetos de estudio similares, lo que hace posible su similitud. Para los antropólogos, la idea de cultura se opone a la idea de naturaleza. De esta manera, el hombre tiene dos dimensiones: una naturaleza en un sentido biológico y una realidad cultural que complementa su condición humana. Dentro de esos dos grandes campos podemos destacar las principales ramas. De estas son la antropología filosófica, que como su nombre lo indica, es una disciplina que se encarga del estudio filosófico del hombre en relación a su origen y naturaleza o la esencia del ser humano, para así determinar su significado, razón o sentido de vida, la constitución o la finalidad de su existencia. Por otra parte, tenemos la antropología lingüística, que esa se encarga del estudio de las relaciones existentes entre las lenguas, las culturas y los procesos cognitivos. La antropología lingüística y su variante, la lingüística antropológica, posee un carácter interdisciplinar, ya que se caracteriza por la confluencia de trabajos procedentes de diversos ámbitos dentro de las humanidades y de las ciencias sociales, tales como las lingüística, la antropología, la sociología, la psicología o la ciencia cognitiva. Por último, tenemos la arqueología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las sociedades de la antigüedad a partir de los restos materiales que ha dejado. Estos están constituidos principalmente por objetos, artefactos, monumentos o incluso obras artísticas. Esta nos permite conocer más acerca de la vida de los pueblos o culturas humanas ya desaparecidas, pues estas se encargan de buscar, reunir y analizar los objetos materiales que produjeron, para así comprender su función, significado e importancia, para así a través de ellos intentar reconstruir sus modos de vida, sus creencias religiosas u organización social, política y económica. En este sentido, podríamos decir que es una ciencia auxiliar de la historia y que conlleva a la antropología.